16, 416. Que ante enemigos mil no temblará ni aun cuando esté en la miseria vil, en la miseria vil. Tal fe que no se quejará ni bajo corrección, en hora amarga afirmará, en hora amarga afirmará en Dios el corazón. Refulge más si hay tempestad rugiendo en derredor, y cruzará la oscuridad sin dudas ni temor, sin dudas ni temor. Oh, dame a mi Señor tal fe, y venga bien o mal, estando aquí gustar podré la dicha celestial, la dicha celestial. Amén. Y el último. Vamos a ver. Dale. El 412. Y hermanos, los hermanos que están atrás en las últimas 3 bancas, quisiéramos oírlos cantar. Casi oímos por aquí cantar, allá los de la última casi no se oyen. Así que vamos a pedirle a los hermanos que están en las últimas 3, 4 bancas que nos ayuden en la primera estrofa. Y Solo ellos. Y en la segunda estrofa. Gracias. En la segunda estrofa quisiéramos oír a estos hermanos de por acá, ¿verdad? Porque casi no los oímos. Y en la última, esta sección. Así que vamos a ver si todos nos envolvemos hoy en estos cantos. Es el número 412. ¿A quién estamos alabando en esta tarde? Y Él lo merece todo, ¿verdad que sí? Él nos salvó, nos redimió, nos está sosteniendo hasta ahora y vuelve por nosotros. Así que Él merece toda la honra, la gloria por los siglos y para siempre, ¿verdad? Así que hermanos, no nos olvidemos, esta es la hora en que todos podemos participar alabando, ¿ok? Así que queremos oír las últimas bancas en la primera estrofa, la segunda por aquí, y acá nos vamos a juntar estas dos de acá juntos, ¿ok? Vamos. Es un himno conocido, así que queremos escucharlos. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras lucha aquí Jesús, siempre en sus promesas cantar todos juntos ahora. Grandes, fieles, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes, fieles, en ella yo por siempre confiaré. Esta sección de aquí. Todas las promesas para el hombre fiel son, Señor, por su palabra cumplirá. Y confiado sé que para siempre Él
mi vida gozará. Todos. Grandes, fieles, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes, fieles, en ellas yo por siempre confiaré. Los de aquí al frente. Toda esta sección con nosotros. Vamos, la última estrofa. Todas las promesas. Gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura y nos sostendrán. Y triunfar podremos sobre el mar. Todos juntos. Grandes, fieles, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes, fieles, en ellas yo por siempre confiaré. Amén. Gracias. Muy buenas tardes, hermanos. Estamos contentos de que un grupo grande haya decidido venir esta tarde. Les damos una muy cordial bienvenida y estamos contentos de estar acá, pero a la vez un poco tristes porque se acaba la semana de oración. ¿Cuántos hemos gozado de esta semana de oración? Ha sido de una gran bendición. Yo personalmente me he perdido un par de temas porque he estado un poco enfermo, pero allá el hermano Lazo los ha puesto en YouTube. Así es de que si usted se perdió algún tema, ahí están en YouTube. No me acuerdo cómo se llama el canal, hermano Lazo. Blasem. Ok. L-A-Z-H-E-M. Ok. Muy bien. Y quien no lo sepa, ahí está el hermano que le pregunte. Ahí van a encontrar todos los temas y si se perdió alguno, ahí está, hermanos. Vale la pena. Así es de que búsquennos. Así es de que nos vamos a poner de pie y antes vamos a saludarnos. Salude a la persona que tiene al lado, dígale bienvenido. Estamos contentos de que estén acá. Muy bien. Vamos a tener una oración para iniciar este programa, hermanos. Inclinemos nuestros rostros para tener una oración. Amante y bondadoso Padre, que tu morada está en los santos cielos, Señor, te damos muchas gracias porque sabemos de que tu Espíritu Santo ha estado con nosotros en estas reuniones, oh Padre. Tú has inspirado al pastor Graterol a que nos traiga estos temas, Señor, y han sido de bendición para cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a no solo ser oidores, sino que pongamos en práctica cada una de las cosas que acá aprendamos, Señor. Sabemos que estamos viviendo los últimos días de este mundo y más que nunca, Señor, necesitamos estar listos, estar atentos, Señor, que no nos pase como esas parábolas que estudiamos esta mañana, especialmente la de las vírgenes que no estaban preparadas, Señor. Ayúdanos a siempre estar preparados para que cuando tú vengas, Señor, podamos ir contigo al cielo, que es nuestro máximo anhelo, oh Padre. Señor, prepara nuestros corazones para lo que vamos a aprender esta tarde. Y, Señor, que al empezar una nueva semana podamos empezar contigo, Padre bendito. Bendito y alabado sea, Señor. Bendice al pastor Graterol. Bendice a nuestro pastor, Señor. En Cristo Jesús te lo agradecemos y te lo rogamos todo. Amén. Muy bien, esta tarde vamos a tener una sección de preguntas y respuestas. Si usted aún no ha formulado su pregunta y necesita uno de los papelitos, levante su mano, por favor.
Ahí Pablo tiene algunos papelitos. Si alguien necesita algún papelito para hacer alguna pregunta. Ok, ya lo saben todo, me alegra. Muy bien, no hay muchas preguntas, pastor, entonces. Ya las tiene ahí, muy bien. Ok, el tiempo es suyo, pastor, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo estuvo el prendí, después lo apagué? Ahí, no sé, ¿se escucha? Ahora, ¿se escucha? Ok. ¿Cómo estuvo la comida? ¿Buena? ¿Sí? Lo malo de la comida, por lo menos en mi caso, es que ahora estamos aquí y nos vamos a dormir juntos, ¿no? Porque comimos bastante. Es bueno estar aquí con ustedes otra vez. Primero, ¿cuánto tiempo tenemos? Son las 4:45. ¿Ah? Yo tengo todo el tiempo que yo quiera, pero ustedes a las 6 se van. Está bueno eso, está bueno. Así. No, en serio. ¿A qué hora se estaba poniendo el sol? 6:30. ¿Hasta esa hora vamos a estar acá o antes? ¿Sí? Ok. Entonces vamos aquí con tratar de contestar algunas de las preguntas. Gracias. Yo no me las sé todas, así que si alguno de ustedes tenemos varias preguntas aquí, quiere ahondar, por favor, siéntanse libres de hacerlo. Así crecemos y aprendemos todos. ¿Está bien? Déjenme traer el púlpito, por favor, para esto aquí. Pastor, le escuché decir que el pecado, gracias, ok, otra aquí. Le escuché decir que el pecado es infinito. ¿Cómo se puede explicar esto en base a la victoria de Cristo sobre el pecado, ya que infinito por definición es algo que no tiene fin? Buena pregunta. ¿Cómo se puede explicar esto en base a la victoria de Cristo sobre el pecado, ya que infinito por definición es algo que no tiene fin? Cuando hablamos que el pecado es infinito, yo les mencionaba que uno de nuestros grandes errores es medir el pecado por la acción. Con mucha frecuencia nosotros hablamos de pecados grandes. Cometer adulterio es un pecado grande en círculos como este. Por supuesto, el asesinar. Pero cuando hablamos de una mentirita blanca o un chismecito, eso como que no es muy grave. Y eso es un error. La Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que nosotros pecamos contra Dios. Yo puedo ofender a mi hermano, pero últimamente yo peco contra Dios. Hay muchísima referencia bíblica que nos dice que pecamos contra Dios. Y Dios es infinito. Por lo tanto, mi pecado es infinito. ¿Okay? Es una cosa muy diferente que yo te mienta a ti, a mentirle a un policía, a mentirle a un juez en una corte federal. Son tres cosas diferentes. Si tú me mientes a mí, no va a haber mucho problema. Si tú mientes a un policía, se te puede complicar la vida. Si tú mientes a un juez en una corte federal, eso es un delito federal. Déjame darte un ejemplo. Hace más de 8 años atrás, hace como 12 años atrás, unos chicos neonazis, unos chicos racistas americanos, fueron descubiertos de la manera más tonta por Facebook, porque ellos estaban tramando un asesinato, no sé si ustedes recuerdan esa noticia, contra Barack Obama. ¿Alguno de ustedes recuerda esa noticia? Más de 10 años atrás, ¿okay? Unos chicos neonazis racistas estaban tramando un asesinato, querían borrar del mapa a Barack Obama. Hicieron las investigaciones del FBI y todas esas cosas y definitivamente era cierto. Y descubrieron los chicos y los sentenciaron, ¿saben por cuánto tiempo? Por 8 años. 8 años. ¿Saben por qué los sentenciaron por 8 años? Porque en esos días Barack Obama era el senador del estado de Illinois. Yo te pregunto, si estos chicos los hubieran descubierto ya después que Barack Obama era el presidente de Estados Unidos, ¿tú crees que le hubieran dado 8 años de prisión? ¿Por qué no? Porque una cosa es atentar contra la vida de un senador y otra cosa es atentar contra la vida del hombre más poderoso del mundo.
Lo mismo ocurre en este contexto. Yo peco contra Dios, o pecado es rebelión contra Dios. Dios es infinito. Por lo tanto, mi pecado es infinito. Y el problema es que yo soy finito, yo soy limitado. Y no hay nada que yo pueda hacer para traer satisfacción a ese pecado infinito. Por eso es que dice Éxodo capítulo 33, todo aquel que peque contra mí, yo lo raeré de mi libro. Así que el pecado no es un juego. El pecado no es un chiste. Todo el que peque contra mí, yo lo raeré de mi libro. Yo lo eliminaré. Separación eterna, perdición eterna. ¿Okay? Ese es el contexto de lo que significa que mi pecado es infinito. No es que el pecado va a estar por siempre, porque después de la gran controversia no va a haber más pecado. Dice Malaquías capítulo 4, no va a haber ni raíz ni rama de pecado. Ni raíz ni rama. De hecho, eso es lo que dice el último párrafo del conflicto de los siglos, ¿no? No me recuerdo la página. Elena White dice, el gran conflicto terminado, ya no hay más pecado ni pecadores. Todo el universo está purificado. Desde el átomo más imperceptible hasta el mundo más vasto, todas las cosas animadas e inanimadas declaran su belleza sin mácula y en júbilo perfecto, ¿qué? Dios es amor. Así termina el conflicto de los siglos. Lindo, ¿no es cierto? No va a haber más pecado ni pecadores. La única memoria de pecado, ¿cuál va a ser? Zacarías capítulo 4. Y esas heridas en tus manos, ¿qué pasó con eso? ¿Y cuál va a ser la respuesta del Señor? Oh, es que yo fui herido en casa de mis amigos. Eso es lo único. Así que el pecado es infinito, que va a estar por los siglos sin fin. No. Sencillamente es una terminología para mostrar la profundidad del pecado. Y repito, hemos pecado contra Dios. Dios es infinito, por lo tanto mi pecado es infinito. ¿Está bien? ¿Quedó claro eso? Déjeme ver otra por aquí. Si somos pecadores infinitos, o el pecado es infinito, eso significa que no acaba, pero me parece que Jesús con su sangre nos redimió del pecado. Favor, explique. Por supuesto, mi pecado es infinito solamente antes de yo aceptar a Jesús. ¿Okay? Cuando yo acepto a Jesús como mi Salvador y como mi Señor, ya por eso Jesús vino y se hizo hombre. Jesús siendo infinito, se hizo finito. Eso es un misterio. Pablo lo llama el misterio, ¿cómo? El misterio de la piedad. Eso está en, ¿dónde? Primera de Timoteo 6 o 3. Dios fue manifestado en carne. El misterio de la piedad. Mi pecado es infinito porque he pecado contra Dios, que es infinito. Yo soy finito o limitado. No hay nada que yo pueda hacer para traer retribución, sustitución, satisfacción, solución a mi pecado. Por lo tanto, estoy perdido eternamente. Y aquí es donde entra Jesús. Jesús, siendo 100% Dios, se hizo 100% hombre. Eso es un misterio. No es 50%, no es 75, 25. No. 100% Dios, 100% hombre. Y Jesús como Dios Jesús como hombre fue capaz de ofrecer la satisfacción al pecado. Como Dios fue capaz de recibir esa satisfacción y otorgar el perdón. Así que tú, cuando aceptas a Jesús, ya no hay más separación. Y lo estudiamos anoche. Ya no hay más condenación. ¿Okay? Por supuesto, esta persona que escribió esta pregunta está en toda la razón. Jesús con su sangre nos redimió del pecado. Lo estudiamos anoche. Jesús con su sangre nos redimió de la maldición de la ley. Gálatas capítulo 3. Jesús se hizo maldición. La serpiente divina, ¿se acuerdan? Jesús se hizo maldición. El mismo instrumento que trajo la mortandad, la maldición, la muerte, la separación, la serpiente, Jesús se hizo ese instrumento, se hizo la serpiente para que tú y yo pudiéramos tener vida. Así que si tú has aceptado a Jesús, ya no hay más pecado infinito para ti. Esas son las buenas noticias del Evangelio. Ya no hay más pecado infinito para ti, ya no hay más separación. Tenemos libre acceso al trono de Dios. ¿Está claro? Ahora, si no hemos aceptado a Jesús, ahí sí estamos fritos. Pero aquí ninguno está en esa condición. Así que no estamos condenados. No estamos condenados. ¿Cómo fue Jesús? ¿Cómo fue Jesús parte humano antes de nacer en esta tierra? ¿O fue Dios y se hizo parte humano después? Ok, no entiendo mucho. Si alguno de ustedes me puede ayudar con esto. ¿Cómo fue Jesús
humano antes de nacer en esta tierra? ¿O fue Dios y se hizo parte humano después? ¿Cómo? Ayúdenme aquí los pastores que saben bastante aquí. Es que realmente la pregunta tal vez no está bien dirigida, pero... ¿Qué entiende usted allí? Yo creo que lo que quiere saber la persona es, antes de que Jesús viniera aquí a la tierra, ¿qué pasaba con él? ¿Qué era? Y después, ¿qué fue lo que pasó? ¿Era hombre? ¿Era divino? No, creo que esa es la pregunta. Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era la palabra era con Dios, la palabra era Dios. Todas las cosas por él fueron hechas. O sea, Jesús estaba con Dios. Jesús era Dios, Jesús es Dios, todo eso ocurrió antes de la encarnación. En Mateo capítulo 1, en Lucas capítulo 2, el ángel Gabriel dice a María, su nombre será Jesús, Él salvará a su pueblo de sus pecados, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. En otras palabras, Jesús se hizo hombre justamente para unir las dos naturalezas, la divina y la humana, la infinita con la finita, para salvarnos, para no condenarlo. Pero antes Jesús era Dios, Jesús es Dios. Ahora escuchen esto. La naturaleza de Dios es dar. La naturaleza de Dios es ¿qué cosa? Es dar. El amor no es egoísta. Por el lado contrario, la naturaleza satánica es de recibir y la naturaleza satánica es de exigir adoración. Satanás siempre ha querido que lo adoren. Satanás, dice Isaías capítulo 14, quiso establecer su rostro, su trono por encima del trono de Dios. Dios no. Dios no. Dios, que es el creador de todas las cosas, Dios, que es el ser legítimo, Dios siempre se ha gozado en bajar y estar al mismo nivel de sus criaturas. Y es lo que hizo Jesús en los días del Antiguo Testamento. Al propósito, no tenemos mucho tiempo para esto, pero el Jehová del Antiguo Testamento, ¿sabe quién es? Jesús. El Jehová del Antiguo Testamento es Jesús. El Jehová que le dijo allí a Moisés en Éxodo 4, yo soy el que soy, será Jesús. ¿Okay? Y este mismo Jehová, este mismo Jesús, que siendo Dios, bajó al nivel de los ángeles. Elena White lo llama, Josué también lo llama el comandante de las huestes celestiales. Este es el famoso Arcángel Miguel. Arcángel Miguel. ¿Okay? Sí, la palabra arcángel quiere decir jefe de los ángeles y Miguel quiere decir quien es como Dios. Así que Jesús se hizo un ángel, y de hecho ese fue uno de los problemas de Lucifer. Lucifer, que era un ángel también, comenzó a tener envidia de Jesús. ¿Okay? Comenzó a tener envidia. ¿Cómo es posible que todo el mundo se adora a este Jesús que es un ángel? No, Jesús no era un ángel, Jesús se hizo un ángel, así como posteriormente Jesús se hizo humano. Así que esa es la grandeza. Esa es la grandeza de los atributos divinos. Dios siempre baja al nivel de sus criaturas para que sus criaturas puedan tener libre acceso a Él y para que sus criaturas lo puedan adorar y lo puedan entender. Al propósito, por eso es que en la Biblia ustedes nunca van a escuchar que el Padre dice, adóreme, adóreme, adóreme. Satanás dice, adóreme, pero el Padre no dice, adóreme. ¿Te diste cuenta de eso? ¿Quién es el que dijo, adoren al Padre? Jesús. Y el propósito, el Padre dice, adoren a Jesús, Hebreos capítulo 1, Hebreos capítulo 3. Cuando introduce al Hijo, le dice a los ángeles, adórenlo. Así que el Padre le dice al mundo, a los ángeles, que adoren al Hijo. El Hijo le dice al mundo, a los ángeles, que adoren al Padre, porque ese es el Espíritu de Dios. Así que ese ha sido Jesús. Y por supuesto, Jesús bajó a nuestro nivel. Juan capítulo 1, versículo 14, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Okay? Pastor. Perdón, no sé si yo estoy entendiendo bien la pregunta, pero en primer lugar, Jesús nunca fue humano. Exactamente. De venir a esta tierra. Uh-huh. Él era Dios pleno. Uh-huh. ¿Okay? Él era Dios 100%. Cuando vino a esta tierra, nunca fue en parte humano. Uh-huh. Dios fue humano 100%. Uh-huh. Si es que entiendo la pregunta y Okay. a eso se refiere.
¿verdad? Muchas gracias. Así que simplemente Jesús nunca fue humano antes de venir a esta tierra. Y eso es lo que usted decía, ¿no? Eso es lo que usted decía, pastor, que eso es un misterio, ¿no? Pablo dice es un misterio, es el misterio de la piedad. Correcto. Así que es algo que no podemos entender y es algo que vamos a estar estudiando por los días sin fin. Por los días sin fin. Así que, ¿por qué Jesús se hizo hombre siendo Dios? Justamente para poder presentar la satisfacción a nuestro pecado infinito. Esa es la respuesta. ¿Okay? Que vamos a ver qué más hay por aquí. ¿Algún comentario más al respecto? Fe sin obras es muerta. Oye, esto está bueno, esto lo voy a explicar ahora. Lo voy a poner aquí para que no se me olvide. Si se me olvida, me tienen que recordar. Fe sin obras está muerta. ¿Eso está en dónde? Vamos a ver si ustedes saben. ¿Quién escribió eso? Santiago. Ok, vamos a ver rapidito aquí. Uno de los significados de velar es hacer lo que Él quiere. ¿Eso se refiere a guardar los mandamientos y la doctrina? ¿O a qué se refiere? Uno de los significados de velar es hacer lo que Él quiere. Hacer lo que Dios quiere. Eso no lo mencionamos esta mañana, ¿o sí? ¿Qué es lo que significa velar? Tomar las cosas de Dios en serio. La primera parábola del siervo infiel, ¿verdad? La parábola de las 10 vírgenes es ser hacedores de la palabra, ser prudentes, ¿okay? No solamente oidores, sino hacedores. La parábola de los talentos, estar activo hasta que Jesús venga. Y número 4, mirar a nuestro prójimo como si fuera Jesús. Eso es lo que significa velar, completamente práctico. Ahora, yo le mencionaba en estos días que cuando estamos hablando de la salvación, de los pasos de la salvación según Juan capítulo 3, acuérdense que estudiamos que Juan capítulo 3 encontramos metódicamente, paso por paso, el plan de la salvación. Y una de las cosas que no necesitamos tener es teología. No necesitamos tener teología, no necesitamos tener conocimiento teórico. Y a los que no estuvieron anoche o el domingo, esto le va a sonar blasfemo, pero los que están aquí saben de lo que estoy hablando, ¿ok? Los que estuvieron aquí saben el contexto. Lo que necesitamos es un nuevo corazón, lo que necesitamos es una nueva vida y eso solamente lo hace el Espíritu. Ahora, cuando yo obtengo ese nuevo corazón, Jeremías capítulo 27, versículo 4, un corazón para buscar a Dios, un corazón para obedecer a Dios, mi obediencia va a ser automática, mi obediencia va a ser un resultado de esa operación de corazón abierto que hizo el Señor. Mi obediencia va a ser un gozo, va a ser un placer. Yo no voy a estar, tengo que obedecer. No. Y Morris Benden escribía en sus libros años atrás, ya se murió, él decía, un árbol de mango produce mango. ¿Por qué el árbol de mango produce mango? Porque es un árbol de mango. Lo mismo ocurre con la obediencia. Pero la obediencia es un fin en sí mismo, la obediencia es un resultado. Cuando ya yo soy salvo, entonces yo guardo los mandamientos de Dios. Y como dice 1 de Juan, sus mandamientos no son gravosos. Sus mandamientos no son gravosos. Es un gozo para mí guardar los mandamientos de Dios. No guardo el sábado, que habla del sábado, o la doctrina. No habla del sábado, es guardar los mandamientos y la doctrina. Ahora la doctrina es importante porque la verdad, el saber la verdad hace toda la diferencia. El conocer la verdad hace toda la diferencia. Pero esa verdad no contribuye necesariamente a mi salvación. Ahora yo me gozo en hacer la verdad sencillamente porque está escrita, porque es lo que Dios quiere que yo haga. ¿Okay? Pero esa obediencia en sí misma es un don de Dios, es un regalo de Dios. Ezequiel capítulo 36. Ezequiel capítulo 36. Entonces la doctrina es importante, los mandamientos son importantes, pero acuérdate, en el contexto de la salvación nos sirven. Vienen después de que yo soy salvo. Los mandamientos, la doctrina, la teología es importante después que yo he experimentado la salvación. Yo guardo el sábado no para ser salvo, sino porque ya soy salvo. Son dos conceptos completamente diferentes. Cuando el Señor sacó al pueblo de Israel de Egipto, primero lo liberó. Así es. Y después le dio, así deben vivir los Así es. Así es, primero la libertad. ¿Okay? Al propósito, ¿por qué el Señor los sacó de Egipto? ¿Para llevarlos a dónde? No me digan a la tierra prometida. Éxodo capítulo 15 dice, yo los voy a sacar para traerlos a mí mismo. A mí mismo. Y escúchenme esto, el pueblo de Israel,
¿Cuándo salió libre? Yo creo que Éxodo capítulo 12, ellos estaban todavía en Egipto, estaban comiendo el cordero pascual en el contexto de la 10ª plaga, la de la muerte de los primogénitos, y ya estaban libres. Ya estaban libres, estaban comiendo el cordero y esa noche caía la plaga. Ellos estaban seguros porque ¿qué había en los dinteles de su puerta? La sangre, y ya ellos estaban libres, aunque estaban todavía en Egipto. Así que eso es otro tema, ¿no? Eso es otro tema, pero por ahí viene la cosa. Okay. Pastor Graterol, usted dijo que el pecado es infinito. ¿No enseña la Biblia que Dios va a destruir el pecado para siempre en el juicio final, junto con los que no quisieron apartarse de él y también al originador del mismo Satanás? ¿Entonces habría pecado en la tierra nueva? Por supuesto que no, ya lo explicamos, ¿no es cierto? Ya quedó claro esto, ¿verdad? Ok. Infinito, entiendo, significa que no tiene fin. Óigame, yo creo que no me expliqué. Sí, podría explicar un poco más. Por favor, diga más sobre la gracia impartida, cómo funciona. Bueno, sencillamente, vamos a hablar de eso ahora también. Dios te declara y tú tienes que aceptarlo. La única manera en que la gracia no funciona es cuando tú te niegas, y nuevamente ese va a ser el tema de ahora. Pero repito, mi pecado es infinito porque peco contra Dios, que es infinito. O porque pequé contra Dios, que es infinito. Una vez que Jesús vino y tomó mi lugar, siendo Dios, siendo infinito, se hizo también finito, ya no hay condenación. Y no, definitivamente en la tierra nueva, después del gran conflicto, no va a haber más pecado. Ya mencionamos eso. El propósito, el conflicto de los siglos termina no con la venida de Jesús. No me digan eso. Son muchos adventistas que yo los he escuchado decir, cuando venga Jesús es el fin del conflicto de los siglos. No, señor. No, señor. El conflicto de los siglos, está la venida de Jesús, que viene, Apocalipsis capítulo 19, montado en un caballo blanco. Eso por supuesto es un lenguaje figurado, un lenguaje simbólico. Los generales romanos, después que venían de la batalla, de haber ganado la guerra, entraban por Roma con pompa, montado en un caballo blanco. Así que esta es una imagen de victoria. Jesús viene victorioso, como un general. Capítulo 20 es el milenio. El milenio vamos a estar juzgando, ¿sí o no? Vamos a estar juzgando. ¿A quién vamos a estar juzgando? ¿Qué vamos a estar juzgando? Vamos a estar juzgando a Dios, no a los impíos. Vamos a estar juzgando a Dios. ¿Por qué vamos a estar juzgando a Dios? Es lo que dice Apocalipsis capítulo 20. ¿Por qué vamos a estar juzgando a Dios? El carácter de Dios ha sido difamado. Y nos vamos a encontrar varias sorpresitas en el cielo. Por lo menos 3. La primera sorpresa es que no vamos a encontrar gente en el cielo que nosotros esperábamos que estuvieran. ¿Okay? Aquel tipo que era santo, aquel tipo que era una eminencia, y no está en el cielo. Sorpresa número 2, vamos a encontrar en el cielo a gente que jamás nosotros nos hubiéramos imaginado ver en el cielo. ¿Te imaginas que te encuentras a Fidel Castro en el cielo? ¡Ave María! Es una tremenda sorpresa. O que yo me encuentro Hugo Chávez ahí. ¡Ay, ay, ay! Y ¿será que yo estoy en el lugar equivocado? Y entonces el Señor me tiene que explicar. El Señor te tiene que explicar a ti por qué está Fidel Castro ahí, ¿no es cierto? Ajá. Bueno, y el Señor lo va a hacer. Sí. Es el caso de Esteban y Pablo. Exactamente. Oígame, es una de mis historias. Y gracias por traer eso. Yo después de ver a Jesús, después de ver a mi papá, yo quiero ver el reencuentro de Esteban y de Pablo. Porque fue Pablo quien dio la orden para matar a Esteban. Saulo. ¿Okay? Saulo. Y Esteban le dijo, Señor, no le tomes en cuenta su pecado. Y ahí Dios estaba ya en el cielo, vamos a imaginarnos, ¿ok? Vamos a especular un poquitito. Ahí Dios está en el cielo y Dios está sentado triste, siendo testigo de cómo estaban maltratando a Esteban. Y Esteban dice, Señor, no le tomes en cuenta su pecado. Y cuando el Señor hace así para ver de quién está hablando a Esteban, ¿quién era el primerito que estaba ahí con la ropa? Saulo. Entonces Dios dijo, oye, yo tengo que hacer ahora algo con este Saulo para cumplir la oración de Esteban. Por eso la oración intercesora es poderosa. Por eso los miércoles tienen culto ustedes acá. Esta iglesia debería estar así como está ahora, más. Yo le decía a mis hermanos en la iglesia, el miércoles es la hora
más importante de la semana, es el culto más importante que el sábado en la mañana, a las 11. Porque la oración intercesora tiene poder. Y imagínense, cuando Esteban vea que no solamente Saulo va a estar en el reino, sino Saulo se convirtió en el misionero más grande después de Jesús. Que más de la mitad del Nuevo Testamento fue escrita por él. Eso es tremenda sorpresa. Tremenda sorpresa. Así que esta es la segunda sorpresa, ¿no? Encontrar gente allí que no imaginamos. Y la tercera sorpresa es que nosotros mismos vamos a estar allí. Así que por 1000 años, por lo menos, vamos a estar nosotros estudiando todo ese asunto. Después viene Apocalipsis 21. Y Apocalipsis 21 es cuando ya desciende la ciudad. Dios enjugará las lágrimas de ellos. Eso por lo menos implica que posiblemente en el periodo entre la venida de Jesús y después del milenio vamos a estar un poquito tristes, porque si no vamos a estar algunos de nuestros seres queridos en el cielo o qué sé yo qué. Es después del milenio que Dios va a enjugar los ojos, no va a haber más llanto, no va a haber clamor, no va a haber más dolor, porque las primeras cosas pasaron, se acabó el gran conflicto, ¿ok? Así que ok. Déjenme ver aquí. Óigame, esto está largo aquí. Pastor Eliezer, el otro día en el trabajo, 2 señores me dijeron, ¿por qué no vas a venir a trabajar el viernes? Y yo les contesté, porque voy a ir a la iglesia, porque hay un pastor dando una enseñanza y quiero ir a gozarme en el Señor. A ellas les dio gran asombro y lo tomaron a risa. Me dijeron que eso era fanatismo, el ir tanto a la iglesia. Y de un tema se pasaron a otro tema, y empezaron a decirme que en la Biblia no decía que había que ir a la iglesia. Y que también Jesús había dicho que la iglesia católica era la única iglesia verdadera. Y que Jesús decía en la Biblia que era la iglesia escogida. Yo mejor no les dije nada, porque todos lo tomaban a burla. Mi pregunta es, ¿qué hacer en estas situaciones como esta? ¿Cómo actuar? Bueno, mi hermano, mi hermana, lo que usted tiene que hacer es exactamente lo que usted hizo aquí. Lo que usted tiene que decir es exactamente lo que dijo aquí. Nada. Nada. ¿Alguien tiene alguna mejor respuesta? ¿Qué hacer cuando alguien te dice fanático? Pues nada. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer cuando alguien te dice glotón? Pues nada. ¿Qué vas a hacer? Ustedes se dieron cuenta que Jesús, cuando comía, lo llamaban glotón, ¿sí o no? Cuando Jesús ayunaba, le decían que era un santurrón. Jesús no podía hacer nada porque ya lo juzgaban, ya lo señalaban. Y si a Jesús, que era perfecto, lo señalaban, le decían fanático, le decían glotón, ¿cuánto más a nosotros? Ahora, el punto que estoy diciendo esto es que ustedes no van a encontrar en los evangelios en ningún momento que Jesús se defendía o se justificaba. No, yo no soy glotón. No, yo no soy un santurrón. Jesús nunca Es más, en muchas ocasiones Jesús respondió las preguntas que le hacían con otra pregunta. Maestro bueno, ¿qué he de hacer para heredar el reino de los cielos? ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Por qué me llamas bueno? ¿Okay? Porque al responder con una pregunta, Jesús estaba forzando a que estas personas expusieran o exponieran sus motivos. Cuando alguien se burla de ti, no hagas nada. No hagas nada. Pide al Señor paciencia para que tú muestres justamente el fruto del Espíritu. Que te dicen fanático, te dicen glotón, tú sonríete, está bien, gracias. Evidentemente estas personas no han leído la Biblia, porque ellos dicen que la Biblia, que Jesús dijo en la Biblia que la iglesia católica es la iglesia. Jesús no dijo eso en la Biblia. ¿Ok? Jesús no dijo eso en la Biblia. Y evidentemente ellos se están justificando. Yo les mencionaba en estas noches que nosotros no podemos compartir el evangelio con alguien
a menos que de alguna manera sepamos, el Señor nos impresione que el Espíritu ya está trabajando en esos corazones. Porque el único individuo, el único ser que convence al mundo de pecado, de juicio y de justicia es el Espíritu Santo. Si estas personas no han sido tocadas por el Espíritu, nuestro tiempo lo estamos perdiendo. Por eso es que en Lucas capítulo 10 el Señor Jesús dice, ustedes vayan por las villas, por los pueblos, y si hay gente que no los recibe, ¿qué tienen que hacer? Sacudan los polvos de sus zapatos y sigan hacia adelante, porque va a haber una casa que sí los van a recibir, y en esa casa, ¿qué tienen que hacer? Entren. Así que el desafío que yo les lancé la semana pasada, tenemos que orar para que el Señor nos conecte, ¿se acuerda? Y usted me contó una experiencia linda en el gimnasio. Tenemos que orar para que el Señor nos conecte con aquellas personas que tienen preguntas. Porque el principio bíblico, Juan capítulo 5, versículo 17, mi Padre trabaja y yo trabajo. Jesús está trabajando, Jesús está activo. El trabajo de Jesús a través del Espíritu en esta tierra, Juan capítulo 3, como el viento. No, lo oímos, sabemos que está presente, pero no lo vemos. Así que nosotros no sabemos. Pero si tú escuchas personas como estas que se están burlando, que te están cuestionando, esto puede ser una evidencia de que el Señor no está trabajando en los corazones de ellos, o mejor dicho, ellos cerraron la puerta al Espíritu para trabajar en sus vidas. Así que mi sugerencia, perdonen que suene tan radical, tan feo, no pierdan tiempo con este tipo de personas. Tú sé un caballero o una dama, tú sé cortés, acuérdate, hablamos de esto esta mañana, tienes que ver a esa persona como si fuera Jesús, no le respondas mal por mal, jamás. ¿Qué dice Romanos capítulo 3? No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Así que tú sé cortés, tú sé un caballero, tú atiéndelos a ellos mejor de lo que ellos te están tratando a ti, y posiblemente de esa manera el Espíritu Santo va a obrar en ellos, porque ellos van a ver que tú estás reflejando el carácter de Jesús. ¿Qué? Sí, mi hermano. Sí, me hace recordar cuando Jesús va a resucitar a Moisés. Ajá. Y Satanás entra en pugna para reclamarlo como suyo. Y dice, ni la majestad del cielo entró en discusión. Así es. Y le dice, Wow. el Señor te reprenda. Josué capítulo 3. Que el Señor te reprenda, sí, así es. El Señor no pierde su tiempo discutiendo con Satanás. Así que, obviamente esta gente, sí, escúchame, si tú no eres fanático del Señor Jesús, hay un libro que se llama Locos por Jesús al propósito. En inglés, Jesus Freaks, algo así, Jesus Freaks. Y son historias de personas que murieron por su fe. Hasta no hace mucho, hasta 1990. Yo les aconsejaría que lo comprara. Es la voz de los mártires. Son evangélicos, pero son historias, Jesus Freaks, son historias de personas que son locos por Jesús, locos por Jesús. Al propósito, todos los discípulos murieron mártires. Todos menos uno, ¿verdad? Todos menos uno. Y hay gente que dice, estos discípulos inventaron que Jesús resucitó de los muertos. No, ellos no inventaron. Ellos pudieron haber dicho que Jesús resucitó de manera espiritual. No lo dijeron que resucitó de manera física. Y si inventaron todo ese asunto, fueron un bunch de tontos porque murieron por algo que no creían. Así que mi punto es, si tú no eres loco por Jesús, si tú no eres fanático de Jesús, tú vas a ser fanático de otra cosa. Porque suena un poquitico fuera de lugar esto, pero Dios nos creó adictos. Dios nos creó adictos a Él. Y si nosotros no estamos en la presencia de Dios para satisfacer esa adicción, vamos a ser adictos a otra cosa. Por eso es que encontramos tanto adicción hoy día. Así que esa persona que te acusó de fanática y se está burlando de ti porque tú viniste a la iglesia, sencillamente esa persona, tú eres fanático a las cosas de Dios. Gloria a Dios por eso. Esa persona tiene otro fanatismo. Esa persona tiene otra adicción, posiblemente es la pornografía, posiblemente es otra cosa. Y yo prefiero estar 1000 veces en la iglesia, ser fanático del Señor, a ser fanático de un vicio. Además, ¿no era el salmista que decía, es mejor estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos? Así que, gloria a Dios, hermano, que vaya manera de testificar lo que tú estás haciendo en el trabajo, que te dicen que eres fanático por estar en la casa del Señor. ¿Alguien más quiere tener un comentario al respecto? Ok. Quisiera saber si seguimos pecando hasta que Cristo venga, sí o no. Necesito su respuesta. Ave María. Y aquí hay una que dice, ¿por qué Juan dice
que el que está con Jesús no peca, y luego dice que el que dice que no tiene pecado es mentiroso? Son preguntas que están quizás... ¿Por qué Juan dice que el que está con Jesús no peca y luego dice que el que dice que no tiene pecado es mentiroso? Quisiera saber si seguimos pecando hasta que Cristo venga, sí o no. Hablamos de lo que es pecado, ¿se acuerdan? ¿Qué es pecado? ¿Alguien recuerda? Es una acción de comisión y de omisión. Pecado tiene que ver con mis motivos. ¿Qué más? Pecado es herencia, mi ADN, mis tendencias, y pecado es separación. En español, ¿cuántos sinónimos de pecado hay? Tenemos pecado, tenemos transgresión, tenemos, ¿cuál sería otro? Desobediencia, iniquidad. ¿Hay alguna diferencia entre todos estos términos? ¿Hay alguna diferencia entre iniquidad y pecado? ¿Alguna diferencia entre transgresión y pecado? En español no, pero en hebreo sí. Hay un texto donde aparecen 4 palabras en hebreos. Si tienen su Biblia, vamos rapidito. Es el Salmo 32. Básicamente, pecado en español es pecado, punto. Y lo mismo en inglés, sin, punto. Pero en hebreo no. En hebreo hay 4 definiciones diferentes de pecado. Y en Hebreos capítulo 32 dice: dichoso aquel a quien es perdonada su transgresión. Sí, ¿qué dije yo? Oh, perdón. Salmo 32. Salmo 32, 1 al 2. Dichoso aquel a quien es perdonada su transgresión, aquí está la primera palabra, y cubierto su pecado, la segunda palabra. Dichoso el hombre quien el Señor no culpa de pecado y en cuyo espíritu no hay engaño. Aquí hay 4 palabras en hebreo. La primera palabra está en el versículo 1. Dichoso aquel a quien es perdonada su transgresión. Transgresión en hebreo es la palabra pesha, pesha. Así como suena, pesha. Y pesha en hebreo quiere decir rebelión voluntaria. Pesha es desobediencia. Pesha es cuando yo le digo a mis hijos: hey, ya es tiempo de ir a dormir, recoge los juguetes. Me dijo, ¿que recoja qué? Yo no voy a recoger nada. Eso es pesha. ¿Qué? Eso es pesha. Es una rebelión voluntaria. Tú me dijiste que hiciera algo, no lo voy a hacer. ¿Por qué no lo sé? Porque no me da la gana. Eso es pesha. La segunda palabra está en el mismo versículo 1. Y cubierto su pecado. Esta palabra pecado en hebreo es chatah, chatah. Y chatah quiere decir estar corto. Chatah da la idea de un arquero, no de fútbol, sino del tiro al blanco, y que le da y falla el blanco, y se pone más cerca y lo falla, y más cerca y lo falla. Eso es chatah. Es lo que Pablo utilizó este término en la palabra hebrea, hamartía, que es pecado, para decir que estamos cortos de la gloria de Dios. Romanos 6:23. ¿Okay? Todos hemos pecado, estamos cortos de la gloria de Dios. Eso es chatá, estamos cortos. No hay nada que podamos hacer porque estamos cortos. Vamos a quedar cortos. Esa es la segunda palabra hebrea. La primera es pesha, una rebelión voluntaria de desobediencia. La segunda es chatá, que quiere decir estar corto. La tercera palabra está en el versículo 2. Dichoso el hombre a quien el Señor no culpa de pecado. Y esta palabra hebrea pecado es avón, no el de los cosméticos. Avón con W. Y avón en hebreo quiere decir deformidad. Crooked es cuando una persona está doblada. ¿Okay? Está deforme, es una distorsión moral, eso es avón, una deformidad moral tremenda. Estás doblado moralmente, eres avón. Y la última palabra está en el versículo, la última parte del versículo 2. Y en cuyo espíritu no hay engaño, en cuyo espíritu no hay engaño. Esa es la palabra hebrea remillá, y remillá quiere decir hipocresía. Remillá quiere decir mentira. Así que están esas 4 palabras hebreas. ¿Okay? Pesha, que quiere decir rebelión voluntaria. Chatá quiere decir estar corto. Avón quiere decir deformidad. Y remillá quiere decir hipocresía. Yo creo
cuando Juan dice, el que está en Jesús no peca, esta es mi opinión y quizás los pastores me pueden ayudar aquí. Yo creo que cuando yo estoy conectado con el Señor Jesús, yo tengo que trabajar, mi parte en todo este asunto de la salvación es trabajar en el punto número 1 y en el punto número 4. Cuando yo estoy conectado con Jesús, yo voy a tener el control de, por su gracia, por su amor, vencer el pesha. Es decir, no me voy a rebelar voluntariamente. ¿Okay? No me voy a rebelar voluntariamente. Yo creo que yo tengo que trabajar en mi remillá, en el engaño y en la mentira. ¿Okay? En el punto número 1, el versículo 1, acuérdate. Dichoso aquel a quien es perdonada su transgresión. Sí, acuérdate, transgresión, pesha. Es mi acto voluntario de rebelarme contra Dios. La promesa es que eso se me va a perdonar. Y la última parte, en cuyo espíritu no hay engaño. Yo tengo que proponerme siempre hablar con la verdad. Al propósito, hay un estudio por allí. Hay un libro que escribió un doctor de Andrews University, Roger Dudley, ¿por qué nuestros teenagers se van de la iglesia? Un estudio que le tomó 10 años. Yo leí ese libro. 200 páginas, se lo voy a resumir en 5 minutos. Mejor no puede ser. ¿Por qué nuestros teenagers se van de la iglesia? Un estudio de 10 años, aquí en Norteamérica, en los Estados Unidos. Él siguió a estos teenagers por 10 años hasta que ya eran unos viejos de 20 y pico ya. Varias preguntas. ¿Será que la primera hipótesis, los jóvenes se van de la iglesia porque no están de acuerdo con la doctrina? Este estudio arrojó lo contrario. Los jóvenes aman el mensaje adventista. Están convencidos de que los muertos nada saben, están convencidos de que somos salvos por la gracia del Señor, están convencidos de los 10 mandamientos, en la importancia del sábado, en la segunda venida de Jesús, en el espíritu de profecía. Los chicos se van de la iglesia porque no comparten los estándares, los patrones, las reglas del adventismo, de usar joya, el bailecito y el cafecito y el cine. No, los chicos están de acuerdo con eso, según ese estudio. Los chicos no tienen problema con, que hay que traer música más contemporánea porque a los chicos no les gustan los himnos del himnario. Para sorpresa de todos, ese estudio llegó a la conclusión que a los chicos les encanta el himnario adventista. Entonces, ¿por qué los chicos se van de la iglesia? La respuesta del Dr. Dudley en el último capítulo: por la hipocresía de los hermanos. Porque los teenagers tienen un termómetro para percibir, para medir quién es honesto, quién es sincero o no. Y nosotros como padres, nosotros como líderes de iglesia, somos, ¿qué aprendimos esta mañana? Somos como las 10 vírgenes, las otras, las 5 insensatas. Porque oímos y no hacemos. Es el concepto de insensato en la Biblia, ¿verdad? De necio. Somos oidores, pero no ponemos en práctica. Entonces, en la iglesia nos portamos bien. Pastor, gloria al Señor, usted es el mejor. Y cuando estamos en el carro, este pastor, yo no sé dónde, una caja de cereal sacó su título de teología. Y empezamos por ahí, ¿verdad? Somos unos hipócritas. Y esa hipocresía, esa falta de sinceridad de nosotros como padres y como líderes, nos está costando que nuestros chicos se queden en la iglesia. Eso es un estudio, una investigación, un research. Y yo creo en los research, al propósito. Yo creo en estadísticas. Así que, si yo estoy conectado con Jesús, no voy a ser hipócrita. No voy a ser hipócrita. Si yo estoy conectado con Jesús, no me voy a rebelar voluntariamente. A eso es lo que Primera de Juan se refiere como el que está con Jesús no peca. Pero yo necesito de la gracia del Señor. La gracia del Señor me va a cubrir mi chatá, porque yo estoy corto. Allí es cuando la justicia de Cristo me cubre. Y la gracia del Señor va a cubrir mi avón, mi deformidad. Allí es cuando la justicia, la gracia de Cristo me cubre. Porque acuérdate, pecado no solamente está asociado con las acciones. Pecado es nuestro ADN. Por eso dice Primera de Juan capítulo 2, cuando el Señor se revele, lo veremos, seremos transformados como Él es, porque le veremos tal como Él es. Es cuando Jesús venga que Él va a erradicar el pecado y nosotros vamos a tener una naturaleza perfecta. Ahora tenemos una naturaleza pecaminosa hasta que Cristo venga. Y es por el poder del Espíritu Santo que esa naturaleza va a estar subyugada por el hombre espiritual. Este es un lenguaje de Pablo. Hay dos hombres, el hombre carnal y el hombre espiritual.
Tu responsabilidad es alimentar al hombre espiritual. Es alimentar al hombre espiritual, porque tú alimentas al hombre espiritual, el hombre espiritual va a tener control total sobre el hombre carnal. Si tú alimentas al hombre carnal, el hombre carnal va a tener total control sobre tu naturaleza espiritual. Así que eso es como yo entiendo este aparente juego de palabras de Primera de Juan. Si yo estoy con Jesús, yo no me voy a rebelar voluntariamente y voy a ser una persona que no va a tener remillán, no va a tener engaño en mi boca. Pero al mismo tiempo yo necesito de la gracia de Dios que me cubra mi abón, mi deformidad y mi chatá, el hecho de que estoy corto. ¿Quedó claro? Más o menos. Ok. La última, porque ya, ¿qué hora es? 5:30 ya. 5:30. Ave María. Bueno, ustedes dijeron... ¿Ah? Sí, ustedes dijeron hasta las 6:30, ¿no? Así que yo les hago caso a ustedes. ¿Dónde queda la perfección cristiana? ¿Dónde queda la perfección cristiana? ¿Dónde queda? Pues en el mismo lugar, ¿verdad? ¿Dónde queda la perfección cristiana? ¿Qué es la perfección cristiana? Sí. Sí, pastor, díganos, por favor. Ajá. Ahí está. Así es. Y la solución a que por mi naturaleza pecaminosa soy esclavo del pecado, el apóstol Pablo sigue diciendo, yo tengo que ser esclavo de Cristo, porque al ser esclavo de Cristo voy a ser completamente libre. Ahora, recordemos Gálatas capítulo 5, el Señor nos ha declarado libres para ser verdaderamente libres. Ya no somos esclavos, porque no hay condenación. La perfección, ¿qué es la perfección? Rapidito, ya termino, porque hay un especial, ¿no es cierto?, antes del tema. Este no es el tema todavía. Ustedes dicen, ay, no, puede ser, yo creo que esto era el tema. No, todavía viene el tema, ¿ok? Mateo 5:48, ¿sí o no? ¿Cómo dice? Sé pues perfectos. ¿Cuál es la palabra clave de ese texto? ¿Cuál es? ¿Cuál? Gracias, hermana. La palabra no es perfecta, la palabra es cómo. Sé pues perfectos como. En el griego esa es la palabra que tiene más énfasis en la oración. ¿Okay? No, el Señor ha establecido un estándar para mí. ¿Cuál es ese estándar? Que tengo que ser perfecto. Y por si fuera poco, ¿con qué el Señor pretende medir mi perfección? ¿Con quién? Con el Padre. Por si fuera poco. ¿Ah? ¿Qué quiere decir eso? A mí me enseñaron que eso era vivir sin pecado. Y no podemos vivir sin pecado. Ya yo contesté eso. Yo puedo vivir sin pecado controlando mi hipocresía con el poder de Dios y controlando mi rebelión voluntaria. Pero últimamente yo soy deforme. Por eso es que necesito el manto de la justicia de Cristo y su gracia. ¿Okay? Pero acuérdense de esto, querido. Esta mañana por encimita yo les mencioné lo que es la hermenéutica, los principios fundamentales de interpretación bíblica. Un principio básico de interpretación bíblica es que siempre yo tengo que considerar el contexto inmediato. ¿Y de qué está hablando Jesús allí en el contexto inmediato? No lo vamos a leer porque no tenemos tiempo. Si ustedes leen los versículos anteriores, al propósito, este es el Sermón del Monte, Mateo 5, 6 y 7. Jesús está hablando del trato con nuestros enemigos. Y dice, Dios manda el sol sobre los justos y sobre los injustos, la lluvia sobre los creyentes y sobre los rebeldes. Y entonces ahí viene Mateo capítulo 5, versículo 48. Sé pues perfecto como Dios es perfecto. Ya yo te mencioné esta mañana, el reino de los cielos, 1 Corintios 4, 10, no es palabra. El reino de los cielos es poder, es práctica. El reino de los cielos es práctico. El evangelio es algo práctico. Así que según el Sermón del Monte, ser perfecto significa mirar a Jesús, como aprendimos esta mañana, en nuestros enemigos. La manifestación más grande de la transformación del Señor en mí es como yo voy a tratar a los que a mí me aborrecen, que al propósito, esa es la definición de Jesús de enemigo. Un enemigo no es una persona a la cual yo detesto, porque el Señor no ha dejado una ventana abierta para esa posibilidad. Un cristiano no puede detestar a nadie.
El enemigo es la persona que tiene algo contra mí, como estos chicos del trabajo que mencionaron que se están burlando de ti. Estos son mis enemigos. Mi enemigo es lo que tienen algo en contra de mí. Y yo los tengo que tratar como el Señor trata a todo el mundo. Él envía la lluvia a todo el mundo, Él alimenta a todo el mundo, Él considera a todo el mundo. Pablo en Colosenses dice, Colosenses 1 o Colosenses 2, estar unidos en el vínculo de la perfección, el cual es el amor. Así que el ser perfecto es llegar a tener una relación tan íntima con el Señor que se va a reflejar en la manera en que yo trato a las demás personas, especialmente a mis enemigos. Esa es la perfección bíblica. Esa es la perfección bíblica. ¿Okay? Sí, hermana. Aferrarnos a Cristo a lo que yo no logro alcanzar. Definitivamente. Definitivamente. Y no tenemos tiempo para eso, pero ese es el mensaje del Evangelio según San Mateo. Jesús en los primeros capítulos de Mateo es el nuevo Israel y el nuevo Moisés. El Israel antiguo y Moisés fallaron en el desierto, Jesús no falló. Donde Israel falló, Jesús venció. Donde nosotros fallamos, y eso también está en 2 Corintios, la teología de Pablo. Jesús es el segundo Adán. Donde el primer Adán falló, Jesús venció. Así que de ahí nos agarramos. De ahí nos agarramos. Bueno, creo que hay una música especial, ¿no? ¿Perdón? Cantar. Ok, vamos a cantar. Muchísimas gracias por su atención. Mi esposo y yo hemos pasado mis chicos, un buen tiempo con ustedes. ¿Cuántos están agradecidos por el privilegio de tener al pastor, al doctor Graterol, con nosotros esta semana? Doctor, estamos muy agradecidos por atender a nuestra invitación y por acompañarnos y compartir los temas en esta semana. De parte del pastor, que no pudo estar aquí hoy, y de la iglesia, le queremos atender un muy cordial agradecimiento. Vamos a ponernos de pie. Vamos a cantar el himno número 59. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Sí, 59. Entiendo que al salir ahí van a haber algunos refrigerios a la salida si quieren pasar por la cocina. No. ¿Qué le parece si cantamos este corito? A ver si alguien ahí me ayuda. Mi esposa quiere ayudarme, o el hermano Efraín, o la hermana aquí, no sé. ¿Sí? Canten ustedes aquí con este grupo la primera parte. Sigan cantando y nosotros entramos en la segunda parte. ¿Está bien? Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Mirad cuál amor. Lo cantamos 2 veces. ¿Está bien? Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Esperen conmigo, ustedes conmigo. Hijos de Dios, mirad cuál amor nos ha dado el Padre al hacer. Ahora conmigo ustedes, vamos a ver. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Repitan ustedes de nuevo. Para ser llamados hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre Ser llamados hijos de Dios. Amén. Lindo, gracias. Dale un abrazo otra vez a la persona que está a tu lado. Dile, despiértate, vamos, despiértate. El almuerzo estuvo bueno, pero ya despiértate, ya pronto vamos a cenar. Dile, ya pronto vamos a cenar. A eso. Vamos a inclinar nuestro rostro para orar
Señor querido, estamos tan contentos por el privilegio de estar aquí en tu casa, en tus atrios. Una vez más vamos a abrir tu palabra y queremos que tú hables a nuestros corazones. Este último tema, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo poder llegar a ser personas increíbles? Ya de los 6 puntos conocemos 5. El primero es que tú tienes que ser el líder y el único responsable de tu vida. Tú tienes que tomar decisiones, porque tú eres el responsable de cómo vives tu vida. El punto número 2, para ser una persona increíble tienes que entender que la santidad está unida a la alegría, al gozo. Un cristiano debe ser una persona feliz. Es el deber del cristiano ser feliz. La santidad, la belleza de la santidad está en justamente el gozo de la salvación. El punto número 3, para ser una persona increíble, debemos entender que la felicidad no depende de factores externos, no depende de situaciones, de circunstancias. Nosotros, por Cristo que nos da la fortaleza, tenemos que controlar, tenemos que vencer las circunstancias. Lo aprendimos en la mañana. El punto número 4, para ser una persona increíble tenemos que tener control sobre nuestra mente, porque como pensamos somos. Tenemos que llenar nuestra mente de pensamientos puros. ¿Qué? Tenemos que aprender a pensar de la manera correcta. La renovación espiritual comienza por la mente. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. También esta mañana aprendimos que la persona increíble es aquella que vive cada día como si fuera el último. Disfruta cada momento y tiene una solemne expectativa de la venida de Jesús. Y todas las actividades, todas las decisiones de su vida giran en torno justamente a ese gran evento de la venida de Jesús. Y ahora rapidito voy a compartir con ustedes el punto número 6. Para ser una persona increíble. El punto número 6. Y el punto número 6 va a sonar bastante sencillo, pero es, a mi criterio, el más importante y el más complejo. Y el punto número 6 es sencillamente confía en el Señor. Confía siempre en el Señor. Confía siempre en el Señor. Y justamente ahora vamos a hablar un poquitito acerca de la fe. Y la pregunta es, ¿qué es fe? ¿Qué es fe? Y si yo le preguntara a ustedes, dígame qué es fe, la mitad de ustedes se va a parar con una definición basada en Hebreos capítulo 11, versículo 1. Y si yo te pregunto, dime qué es fe, pero no cites Hebreos capítulo 11, versículo 1, va a haber problemas. De hecho, Hebreos capítulo 11, versículo 1, déjame decirte algo, yo crecí en la iglesia, mis padres son adventistas, yo me crié en la iglesia, yo soy pastor de la iglesia y yo todavía no entiendo Hebreos capítulo 11, versículo 1. ¿Tú lo entiendes? Es pues la fe, la certeza de lo que esperamos, la sustancia de lo que no se ve. ¿Qué es fe? ¿Qué significa la fe? ¿Qué significa... ¿Por qué es importante la fe? Bueno, Hebreos capítulo 11, versículo 6. La fe es extremadamente importante por 2 razones. Número 1, sin fe es imposible agradar a Dios. Y yo no voy a preguntar cuántos de los que están aquí presentes quieren agradar a Dios, porque es una pregunta retórica. Todos queremos agradar a Dios. Y sin fe es imposible hacerlo. Número 2, Efesios capítulo 2, versículo 8. Somos salvos por la gracia a través de la fe. Así que la fe, lo mencioné en estas noches, es el instrumento que nosotros tenemos para echar mano de la salvación, para aceptar la gracia restauradora del Señor, para aceptar el regalo de la salvación. Así que la fe es extremadamente importante. Porque sin fe no agrada a Dios y sin fe no hay salvación, así es sencillo. ¿Qué es fe? Bueno, primero, lo que la fe no es. Lo que la fe no es. La fe no es vista, dice el apóstol Pablo. Porque andamos por fe, no por vista. En otras palabras, también lo mencionamos en la mañana. Fe no tiene nada que ver con lo que sucede a mi alrededor. Porque a veces nosotros caemos en el peligro de los fariseos. Los fariseos decían, una persona está enferma, una persona es pobre, eso es que Dios los está castigando. Nosotros que tenemos dinero y que nos va bien y que somos educados, Dios nos está bendiciendo. No, fe no es vista. Fe no es vista. Fe no tiene nada que ver con lo que está pasando a mi alrededor. Número 2, fe no es presunción. Números capítulo 22 está la historia de Balaán. Y Balaán tenía el don de profecía. Y Balaán tenía también el don de bendecir y maldecir. Y el rey pagano de Moab, Balac, lo contrata para que él vaya y maldiga al pueblo de Dios. ¿Y saben lo que hace Balaán? Le dice, espérate, déjame orar a Dios. Qué petición tan absurda, ¿no es cierto? Déjame orar a Dios para ver si Dios me da permiso
para yo ir y maldecir a su pueblo. ¿No les parece algo absurdo? Pero eso es lo que Balaam hizo, y lo hizo por lo menos 2 veces. Presunción es pretender que lo que yo quiero es la voluntad de Dios. Y eso es un grave peligro. Presunción es pretender que lo que yo quiero es la voluntad de Dios. Y una vez un anciano de iglesia me llamó y mi esposa escuchó esa conversación y el tipo me dice, voy a dejar a mi esposa y me voy a divorciar. Ajá, ¿y por qué vas a hacer eso? Oh, porque el Señor me dijo. Así que eso es presunción. También presunción es pretender que Dios va a hacer por mí lo que yo puedo hacer. O mejor dicho, déjeme ponerlo a la inversa. Dios no va a hacer por ti lo que tú puedes hacer. Elena White dice que la oración jamás va a tomar el lugar de la responsabilidad. La oración y la fe jamás van a tomar el lugar de la responsabilidad. Hay cosas que tú puedes hacer, esas tú las tienes que hacer. Hay cosas que tú no puedes hacer, esas se va a encargar el Señor. Por eso leemos en los milagros de Jesús, siempre estaba la unión de lo divino con lo humano. Por ejemplo, Juan capítulo 11, el milagro de la resurrección de Lázaro. ¿Qué dice Jesús a los hombres que estaban ahí enfrente de la tumba de Lázaro? Muevan la piedra. ¿Acaso Jesús no podía sacar a Lázaro con todo y piedra? ¿Acaso Jesús no podía convertir esa piedra en polvo? ¿Y por qué Jesús dice, muevan la piedra? Bueno, porque ahí está la importancia del trabajo humano. Eso es algo que los hombres podían hacer, mover la piedra. Y en Venezuela decimos, iban a parir para hacerlo, pero podían hacerlo y lo hicieron. Oh, pero los hombres no podían hacer algo. Darle la vida a Lázaro. Eso lo hizo el Señor. Así que presunción es pretender que lo que yo quiero es la voluntad de Dios, y presunción es también pretender que Dios me va a ayudar sin yo mover un dedo. ¿Okay? Eso no es fe. Fe no es un egoísmo santificado. Y en Mateo capítulo 26 el Señor cuestiona a los líderes religiosos. Fe no es un egoísmo santificado. Es que decía una hermana la otra vez en el culto de oración, es que yo me paré hoy a las 4 de la mañana. Y me paré a las 4 de la mañana para orar. Y oré hasta las 8. Y yo estaba sentado ya en la última. Ay, óyeme, 4 horas esta hermana. Óyeme, tremenda esta hermana. Yo ni media hora oré, el hermano oró, pero el tono de la hermana, yo me paré a las 4 y 4 horas orando, y por ahí 2 hermanitos, amén. Es un egoísmo santificado. Déjate de inventos, ¿ok? Porque si tú vas a hacer algo para el Señor, como dijo Jesús, ¿cómo? Y si tú oraste 4 horas, tú te vas a dar cuenta que debiste orar 6 horas, porque esas 4 horas no significaron nada para ti. Y eres tan pecador, como dice Elena White en el camino a Cristo, mientras más cerca estamos de la cruz, más pecadores nos sentimos. Y sentimos también más nuestra necesidad del Salvador. Así que a veces nosotros somos así, ¿no? Yo soy adventista de 3ª generación. ¿Y tú? En Sudamérica había un refrán que dice, los príncipes, ¿dónde están los príncipes de Israel? Aquellos que son adventistas de 2 generaciones para adelante. ¿De dónde tú sacaste eso? ¿De dónde tú sacaste eso? Así que eso no es fe. Había una hermana por allí, otra cosa, después le he hecho ese chisme. Mateo capítulo 22. Fe no es suicidio intelectual. Fe no es suicidio intelectual. Hay personas que dicen, tú, como esto, otra vez el amigo del trabajo, ¿no? Que se están burlando de él. Tú eres un fanático. Para tú abrazar el cristianismo, ¡boom!, tienes que cometer suicidio intelectual. No, señor. Jesús dice en Mateo 22, ámame con toda tu mente. Con toda tu mente. Y yo siempre le digo a los chicos, a los jóvenes, es nuestro privilegio servir a Dios y glorificar a Dios con nuestro intelecto. Es nuestro privilegio. Y ningún otro sistema religioso, ninguna otra filosofía presenta una solución a los problemas de la vida como el cristianismo. Ninguno. Y de hecho hay ateos no por falta de evidencias.
Yo le decía en una de mis clases a los estudiantes, ¿sabían ustedes que hay más científicos creacionistas que científicos ateos o evolucionistas? Hay más científicos creacionistas que científicos evolucionistas. Eso es lo que nos han hecho creer, que la ciencia y Dios, que lo intelectual, la filosofía y la teología son dos campos diferentes. No, señor, la verdadera ciencia muestra a Dios, presenta a Dios como el centro. Ravi Zacharias, les mencioné que era uno de mis autores favoritos, dice: un hombre rechaza a Dios no por demandas intelectuales o por falta de evidencia. Un hombre rechaza a Dios por una resistencia moral que niega a admitir su necesidad por Dios. Porque si Dios no existe, yo soy libre de hacer lo que yo quiera. Pero si Dios existe, yo tengo que rendirle cuentas a Él. Y ese es el asunto por el cual hay ateos. No por carencia de evidencia o por asuntos intelectuales, sino por asuntos morales. Así que fe no es cometer suicidio intelectual. Fe tampoco es, y no lo puse aquí en la pantalla, fe no es emoción. Yo tengo fe de que me va a salir el mortgage. Y en inglés llamamos a eso wishful thinking, ¿no? Yo tengo fe de que la muchacha me va a decir que sí. Yo tengo fe de que qué sé yo qué. De que me voy a ganar la lotería. Eso será el colmo, ¿no? Algunos de ustedes están pensando: tengo fe de que el pastor va a terminar rápido el sermón. Bueno, eso ya es otra cosa, ¿no? Eso es presunción. No, eso es fe, eso es fe. Así que fe no tiene nada que ver con nuestras emociones tampoco. ¿Qué es fe? ¿Qué es fe? Rapidito. Número 1, fe es una elección. Fe es una elección. Tú tienes que elegir tener fe. Fe es ser proactivo, fe es ser intencional. Jeremías capítulo 29, versículo 13, me buscaréis y me hallaréis si me buscaréis con todo vuestro corazón. Mateo capítulo 6, versículo 33, busca primero el reino de Dios. Y este es un verbo clave en el Antiguo Testamento, busca. Amós capítulo 5, versículo 4, buscadme y viviréis. Así que tú tienes que decidir buscar a Dios. Si tú no lo buscas, no lo vas a hallar, así de sencillo. Así de sencillo. Tú tienes que tomar la determinación de buscar a Dios, porque la promesa es que si tú lo buscas, lo vas a hallar. Eso es fe. Número 2, fe es objetiva. La fe de la Escritura, la fe bíblica es una fe objetiva, no es subjetiva. ¿Qué quiere decir eso? La fe bíblica no tiene que ver con el tamaño de la misma. Jesús dijo: si tú tienes fe como un grano de mostaza, que es la semilla más pequeña, va a ser suficiente para tú ver milagros. La fe es objetiva, la fe depende la fe es válida dependiendo en quién es el objeto de mi fe. Y en el Nuevo Testamento, damas y caballeros, hay una palabrita que es clave cuando hablamos de fe que nosotros obviamos, y es la palabra en. Es la palabra en. Y esta palabra en, en, encierra todo un concepto teológico. La fe es objetiva, no es el tamaño de mi fe lo que cuenta, es en quién yo he puesto mi fe. Y en Juan capítulo 2, versículo 11, las bodas de Caná, dice: este primer milagro hizo Jesús en Caná de Galilea y los discípulos creyeron en él. Y Pablo dice en Gálatas: pongamos nuestra fe en Jesús. Juan 3:16, para que todo aquel que en Él cree, en Él. Así que lo que cuenta es en quién yo he puesto mi fe. En la persona de Jesús. Es la fe objetiva. Fe es igual a creer. La palabra griega en fe es pistis. La palabra griega para creer es pisteu. No necesitamos ser eruditos griegos para saber que tienen la misma raíz, que suenan igual, pistes y pisteus. En el Nuevo Testamento, creer no es un ejercicio intelectual. Yo creo que existió George Washington y Thomas Jefferson y Benito Juárez. ¿Por qué creo? Porque hay suficiente evidencia histórica que lo prueba.
yo fuera un tonto si yo dijera, Benito Juárez, ¿quién es ese señor? Ese tipo no existió. Fuera un tonto. Pero cuando hablamos de Helio Graterol, mi papá que murió hace 10 años, eso no es un ejercicio intelectual. Yo no creo que existió Helio Graterol porque hay evidencia histórica. No, señor. Yo tuve una relación con Helio. Yo lo extraño, un hombre espectacular. Ese es el tipo de creer de la Escritura. Ese es el tipo de creer. Creer en la Escritura significa colocar nuestra confianza en, depender. Eso es creer. Y el Evangelio según San Juan, 98 veces Juan utiliza este verbo, creer, 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 creer. Otra vez, Juan 3:16, para que todo aquel que en él cree, no es un ejercicio intelectual, es colocar nuestra confianza en la persona de Jesús. Por eso dice Hechos capítulo 16, versículo 31. Pablo, después de aquel terremoto, el carcelero de Filipo, se siente tocado por el Espíritu y le hace la famosa pregunta a Pablo y a Sila, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Y qué le dice Pablo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No es un conocimiento intelectual, es pon tu vida en las manos de Jesús. Confía en Jesús, depende de la persona de Jesús. Entrégale todo lo que tú eres a Jesús y serás salvo. Haz un estudio del verbo creer en el Nuevo Testamento y te vas a dar cuenta que tiene en la mayoría de los casos que ver con fe, con confiar, con depender, con entregarlo todo. Ese es el concepto de creer en el Nuevo Testamento. Fe es confiar en el Señor siempre. Confiar en el Señor siempre, confiar siempre en su palabra. Y damas y caballeros, nuestra mayor desgracia es que no confiamos en la palabra de Dios. Y te diste cuenta, Jesús no predicó un sermón de gracia. Yo no sé cuántos se dieron cuenta de eso. Hablamos de las 6 realidades de la gracia. Y de los labios de Jesús nunca salió la palabra gracia. ¿Y sabes por qué de los labios de Jesús nunca salió la palabra gracia? Por lo menos por 2 razones. Razón número 1, Jesús era la gracia en sí misma. Jesús era la representación, la encarnación de la gracia. Respuesta número 2, el problema en los días de Jesús no era la gracia, era la fe. El problema en los días de Jesús sigue siendo nuestro problema, la incredulidad. Por eso en la mayoría de los milagros de Jesús, Jesús encara este asunto de la incredulidad. Y siempre Jesús le dice, hey, ¿tú crees? Al ciego le dice, ¿tú crees? Al paralítico, ¿tú crees? ¿Qué clase de pregunta es esa? ¿Tú crees? Y cuando se ejecuta el milagro le dice, vete, tu fe te ha sanado, tu fe te ha sanado. Hija, tu fe te ha sanado. Y aquel hombre le dice, Señor, por favor, no creo, ayuda a mi incredulidad. El énfasis de los evangelios es nuestra incredulidad. El problema tuyo y mío es que le escuchamos más a Satanás y no escuchamos la voz de Dios. No le hacemos caso a las promesas de Dios. Como estaba la cita del deseo de toda la gente, decimos, ¿cómo es posible que yo soy salvo? ¿Cómo puede esto ser? Tiene que haber algo más. No, tú tienes que reclamar tu identidad, hablábamos anoche. Tú tienes que reclamar tu destino. Tú eres una hija de Dios, eres un hijo de Dios y fuiste creado para reinar. ¿Y quién dice eso? El Señor. Por lo tanto es suficiente. Punto, lo acepto. Por eso, damas y caballeros, somos salvos por la gracia a través de la fe. ¿Cuándo vamos a aprender a confiar en la palabra de Dios? No en nuestras emociones, no en nuestros sentimientos, no en nuestros razonamientos, no en lo que nos sugiere el enemigo. El capítulo clave de la fe, Hebreos capítulo 11. Vamos a echarle un vistazo rapidito. Porque en Hebreos 11 encontramos una tremenda lección que nosotros hemos pasado por alto. La estructura de Hebreos 11, ¿sabes que Hebreos 11 se diseñó, se estructuró de manera intencional? Yo creo que por el apóstol Pablo al propósito, para darnos un mensaje de lo que es la fe. Y es un mensaje de contrastes. Es un mensaje de contraste. Rapidito. Vamos rapidito a mencionar los personajes
que se mencionan con nombre aquí. No todos, pero por lo menos los principales. Para que podamos entender el mensaje de la fe. El primero es ¿quién? Abel, versículo 4. Por la fe Abel. ¿Qué manera tan interesante que Pablo comienza hablando de un héroe de la fe que murió por su fe. Así que ya yo leer el versículo 4, tengo que reconocer que no necesariamente si estoy pasando por crisis, por problemas, es porque no tengo fe. Porque eso es lo que se nos ha enseñado. Si estás pasando por crisis, si te está yendo mal en la vida, es porque no tienes fe. Oh, porque la fe mueve montañas. Oh, y si tú tienes fe, todo te va a salir bien. No, señor, eso no es un concepto bíblico. El primero que está en la galería de la fe es Abel, y Abel murió por su fe. El segundo es ¿quién? Versículo 5. ¿Y qué pasó con Enoc? Por su fe fue trasladado. ¿Te diste cuenta? Un contraste. Por la fe Abel murió, pero por su fe Enoc vivió. Así que fe no tiene nada que ver con lo que me pasa a mí. El siguiente personaje es versículo 7, Noé. Noé. ¿Y sabe lo que dice Elena White en relación a Noé en Patriarcas y Profetas? ¿Cuándo su fe fue probada? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cuando entró en el arca y la puerta se cerró. ¿Y cuántos días duró Noé adentro? Una semana. Allí fue cuando la fe de Noé se probó, cuando estaba dentro del arca. Él por 120 años estaba, como dice el versículo 7, condenando al mundo. Por su fe condenó al mundo. Y todos se burlaban. Noé entra al arca y se cierra la puerta. Un día, ¿llovía? No. 2, nada. 3, nada. 4, nada. 5, 6. Imagínate cómo estaba la gente afuera. Más importante, imagínate cómo estaba la gente adentro. Así que la fe de Noé se probó cuando estaba dentro del arca. ¿Quién es el siguiente personaje? Oh, ¿y qué pasó con Abraham? Dice el versículo 8. Por la fe Abraham, cuando fue llamado por Dios, obedeció para salir. Obedeció para salir. Al lado de mi oficina está el Museo de Arqueología. Enfrente del Museo de Arqueología está la oficina de Michael Hassel, que es un arqueólogo muy reconocido en nuestra iglesia adventista. Y sabes, la ciudad de Ur de los Caldeos era una ciudad que tenía casas de 2 pisos, tenía hasta acueductos. Era una ciudad que, según los arqueólogos, donde vivía gente rica, tal cual lo dice en la narrativa bíblica, el capítulo 12. Y Dios le dice a Abraham, Abraham, ya tú estás disfrutando de tu vejez, ya tú estás disfrutando de tu jubilación, yo quiero que tú salgas. Ok, ¿para dónde? Eso no es tu problema, sal, yo después te voy a decir. ¿Y qué hizo Abraham? Ok, tú me dices que me vaya, me voy. Así que Abraham dejó una vida de comodidad para irse, como dice el texto bíblico, sin saber a dónde iba. ¿Te diste cuenta del contraste? Por la fe Noé se quedó adentro, por la fe Abraham salió. Un contraste. Eso quiere decir que fe no tiene nada que ver con lo que me sucede a mí. ¿Quién es el siguiente personaje? Versículo 11, Sara. ¿Y qué pasó con Sara? ¿Cuál es la palabra clave? También por la fe la misma Sara, aún fuera de la edad, recibió vigor y recibió un hijo, Isaac. Así que por la fe Sara recibió Isaac. El siguiente personaje, el versículo 17, otra vez Abraham. Cuando Abraham fue probado por la fe, ofreció a Isaac. ¿Te diste cuenta del contraste? Por la fe Sara recibe a Isaac, por la fe Abraham ofrece a Isaac. El siguiente personaje, versículo 20, ¿quién es? Isaac. Y más abajo, el 21, encontramos a Jacob. Ambos, Isaac y Jacob, fueron los depositarios de la promesa que Dios le hizo a Abraham de una grande nación. Isaac, su esposa, era estéril. Isaac tuvo 2 hijos. Jacob también, una por lo menos de sus esposas era estéril, pero Jacob terminó teniendo por lo menos 12 hijos. Otro contraste. El siguiente personaje, ¿cuál es? Por la fe José. Y el siguiente, 23, Moisés. ¿Te diste cuenta? José fue criado en el desierto y terminó sirviendo a Dios en el palacio. ¿Sí o no?
José fue criado en el desierto y terminó sirviendo a Dios en el palacio. Pero Moisés se crió en el palacio y terminó sirviendo a Dios en el desierto. Otro contraste. Versículo 32. ¿Qué más diré? El tiempo me faltará para contar Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel, los profetas, que por la fe conquistaron reinos, obraron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Escucha el 34. Apagaron fuegos impetuosos. ¿Y qué más? Evitaron, ¿qué cosa? El filo de espada. ¿Por qué evitaron el filo de espada? Por la fe. Un grupo de personas que por la fe evitaron el filo de espadas. Es decir, vinieron a matarlos con la espada. ¿Y qué pasó? La espada se dobló como un plástico. No les pasó nada. ¿Y por qué ocurrió eso? ¿Por qué ocurrió eso? Por la fe. Por la fe un grupo de personas evitaron el filo de espada. Ahora el 36. Otros experimentaron vituperios y azotes, cadenas y prisiones. Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a filo de espada. ¿Te diste cuenta? Por la fe un grupo fue muerto por la espada. Por la fe otro grupo salió vivo del ataque de espada. ¿Cuál es el mensaje de Hebreos capítulo 11, queridos amigos? El mensaje de Hebreos capítulo 11 es que la fe no tiene nada que ver con lo que te pasa a ti. Fe no tiene nada que ver con lo que pasa a tu alrededor. Fe tiene todo que ver con lo que pasa en ti. Voy a repetir, fe no tiene nada que ver con lo que pasa a tu alrededor. Fe tiene todo que ver con lo que pasa en ti. Ese es el mensaje de la fe bíblica. Y fe es creer en la persona de Jesús a tal punto, confiar en la persona de Jesús a tal punto que aunque Él no resuelva mis problemas, a tal punto que aunque aparentemente Él no conteste mis oraciones, yo todavía lo sigo alabando y sigo confiando en Él. Y ese es el mensaje de Daniel capítulo 3 versículos 16 al 18. No lo vamos a leer rapidito. ¿Te acuerdas la historia? Los 3 chicos hebreos ya eran ministros en Babilonia. El rey erige esta imagen. Todos se postran, aún el rey Sedequías de Judá. Todos se postran ante la imagen, menos estos 3 chicos. Son traídos ante el rey. Oh, vamos a leerlo. Está demasiado bueno para no leerlos. Son traídos delante del rey y el rey les dice, hey, yo les voy a dar otra oportunidad. Yo les voy a dar otra oportunidad porque ustedes son unos chicos valientes. Versículo 16, 3:16, Daniel. Versículo 14. Ahora Nabucodonosor les dice, ¿es verdad, Sadrach, Mesach, Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua que os levanté? Ahora al oír el son de los instrumentos musicales, postraos y adorar la estatua, porque si no la adoráis en esta misma hora, seréis echados en un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios os librará de mi mano? Y los chicos responden en el versículo 16 de manera magistral. Sadrach, Mesach, Abednego respondieron al rey mismo. Rey, acerca de esto, no necesitamos responderte. Nuestro Dios, a quien honramos, puede librarnos del horno de fuego y de tu mano. Versículo 18. Pero aunque no nos librara, sepas, oh rey, que no vamos a adorar. Oh, damas y caballeros, mi Dios puede resolver el problema financiero, pero si no lo hace, igualmente voy a serle fiel. Oh, mi Dios puede sanarme de la enfermedad, pero si no lo hace, igualmente Él va a ser el objeto de mi confianza, de mi amor y de mi devoción. Oh, el Señor puede restaurar mi matrimonio, pero si no lo hace, de cualquier manera, de la misma manera voy a ser fiel a Él. Así que, damas y caballeros, ese es el concepto bíblico, confiar siempre en el Señor, porque la fe no tiene nada que ver con lo que me pasa a mí, fe tiene todo que ver con lo que pasa en mí, no lo que me pasa alrededor de mí. Hebreos capítulo 11. Habacuc. El libro de Habacuc. ¿Sabe dónde está el libro de Habacuc? Oh, antes de ir a Habacuc, Elena Joya escribió, nuestro Padre Celestial tiene para proveernos de lo que necesitamos, ¿cuántas? 1000 maneras, de la cual nosotros no sabemos nada. Al propósito, ¿sabías tú que
¿Sabías tú cuál es la consecuencia primaria, principal de la fe? ¿Cuál es el hijo de la fe? La fe pare. ¿Y qué pare la fe? ¿Alguien sabe? Al propósito, ¿cómo obtenemos fe? Romanos capítulo 10. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. ¿Tú no estudias la Biblia? No vas a desarrollar la fe. ¿Es importante la fe? Sí, sin fe es imposible agradar a Dios y soy salvo por gracia a través de la fe. Y no será por eso, damas y caballeros, que nosotros no hemos entendido que somos salvos en este momento porque no tenemos fe en la persona de Jesús. Porque todavía estamos basados en nuestra circunstancia, en lo que nos rodea. ¿Tú sabes cuál es el fruto principal de la fe? Fidelidad. Fidelidad. De hecho, no vamos a ser fieles si no tenemos fe. Fidelidad y fe tienen la misma raíz. Fe en latín, fide. ¿Te acuerdas de los 5 solos de la Reforma protestante? Sola escritura, esto es latín, sola escritura, solamente la Biblia. Sola gratia, solamente ¿qué? Gracia. Sola fide, decía Martín Lutero, solamente la fe. Solo Christos, solamente Cristo. Sola gloria Deo, solamente la gloria a Dios. Los 5 solos de la Reforma protestante. Uno de ellos es sola fide, sola fe. Posiblemente en inglés lo podemos percibir mejor. ¿Cómo se dice fe en inglés? ¿Cómo se dice fidelidad en inglés? Fidelidad en inglés es la acción de estar llenos de... Fidelidad en inglés lo dice mejor que en español. Fidelidad en inglés es la acción de estar llenos de fe, faithfulness. Así que tú quieres ser una cristiana fiel, tú quieres ser un cristiano fiel, ¿qué necesitas tener primero? Fe. Fe. ¿Y qué es fe? Es confiar en la persona de Jesús, que aunque Él no resuelva mis problemas, todavía lo voy a amar, lo voy a servir y todavía Él va a ser el objeto de mi adoración. Queridos, cuando tú tienes esa clase de fe, vas a ser un cristiano increíble. Vas a ser un cristiano increíble. Para ser una persona increíble, eres el líder de tu vida. Tienes que aprender a tomar buenas decisiones. Eres responsable de cómo vives. Para ser una persona increíble, tienes que entender que es un deber ser feliz. Pues la felicidad y el gozo está asociado con la santidad. Tienes que aprender a entender que felicidad no depende de situaciones externas. Para ser una persona increíble, tienes que tener control de tu mente. Mejor dicho, tienes que dejar que el Espíritu Santo tome control de tu mente. Para ser feliz tienes que vivir cada día como si fuera el último y tener una solemne expectativa de la venida de Jesús. Y para ser una persona increíble tienes que confiar siempre en la persona de Jesús, te vaya bien o te vaya mal. Habacuc, capítulo 3, versículo 17. Un texto fabuloso. ¿Sabes dónde está Habacuc? Te voy a ayudar. Antes de Nahum y después de Sofonías. Habacuc capítulo 3. Escucha lo que dice Habacuc capítulo 3, versículo 17. Aunque la higuera no florezca, ni haya fruto en las vides, aunque falte el fruto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en el Eterno y me gozaré en el Dios de mi salvación. Aunque me esté yendo mal financieramente, aunque tenga problemas con mis hijos, aunque nadie aparentemente me entienda, aunque me llamen fanático en el trabajo, con todo yo me alegraré en el Eterno, me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor, el Eterno, es mi fortaleza, que me da pies ágiles como de ciervas y me capacita para andar en las alturas. En otras palabras, lo que está diciendo el profeta Habacuc aquí es: si tú tienes fe en Dios y no depende de las situaciones externas, tú vas a ser una persona increíble, pues Dios te va a capacitar para andar sobre las alturas. Damas y caballeros, es tiempo de creer en la palabra de Jesús.
Es tiempo de creer en la persona de Jesús. Jesús está allí a tu lado. Y Jesús te dice que eres increíble. Jesús te dice que tú eres su hija, su hijo amado. Jesús te dice que Él encuentra contentamiento y placer en ti. Tienes que aprender a disfrutar de la presencia de Jesús y a escuchar su voz y no la del enemigo. Es tiempo de terminar. Pero termino con la historia de Telly Savalas. ¿Alguien ha escuchado Telly Savalas? Quizás algunos de los que tienen un poquitito más de edad. Los que tienen un poquitito más de edad. La esposa del pastor quizás nos puede ayudar, ¿verdad? ¿Se acuerdan de Koyak? ¿Se acuerdan de Koyak? Nosotros los jóvenes no nos acordamos de Koyak. Telly Savalas protagonizó esta serie a finales de los 70 y comienzos de los 80. El inspector Koyak del Cuerpo de Policías de la ciudad de Nueva York. Y tan popular llegó a ser esta serie Koyak. ¿Alguno de ustedes la vio al propósito? Que siguió en las décadas de los 80. Y el mismo Telly Savalas de ascendencia griega cuenta que él era un hombre altanero, tal cual lo representaba el teniente, el inspector Koyak. Un hombre que se las sabía todas. Un hombre grosero. Cuando alcanzó la fama, él creía que se las sabía todas. Hasta que ocurrió un evento que marcó su vida y de hecho lo convirtió en un hombre humilde. Resulta que Telly Savalas iba a visitar a su país de origen, Grecia. Y llama a la agencia, estando en el pináculo de su fama, hace una reservación en una línea aérea, por supuesto, primera clase. Y hubo algunos problemas, hubo algunos detalles de logística. Lo hicieron esperar mucho, por supuesto, estaba bastante enojado. Y al final, el representante le dice, pudimos finalmente conseguirle un espacio en primera clase. Y va a estar usted solo en primera clase con otra persona más. Y por supuesto Telly Savalas dijo, pues es obvio porque yo soy una estrella de Hollywood, yo soy un campeón, yo soy un ganador, yo soy una estrella. Por supuesto que tenían que darme toda la primera clase a mí. Me sorprende que no me la iban a dar. Así que llega el momento del viaje cuando ya Savalas aborda la primera clase y estaba un caballero sentado, bien vestido. Aparentaba ser militar o algo parecido. Estaba del lado opuesto. Y por supuesto Savalas no lo saludó, pues ese era su temperamento. Y comienza a leer el periódico. Cuando este caballero interrumpe, le dice, Telly Savalas, ¿qué honor tengo yo de compartir este vuelo con usted? Telly Savalas hizo caso omiso a este caballero. No fue nada cortés, no fue nada caballero. Al poco rato, el caballero le dice, señor Savalas, ¿usted sería tan amable de firmarme? Y le pasa la hoja del menú. Poner su firma aquí. Mis hijos, mi familia, admiramos su show, siempre vemos su show. Por favor, ¿usted pudiera hacer esto por mis hijos? Savalas no le responde. De hecho, Savalas toma su menú y lo coloca de esta manera. Como que para dar un mensaje directo de rechazo. Era un vuelo aproximadamente de más de 10 horas. Si mal no estoy, era de Los Ángeles, por supuesto, a Atenas. Y en medio de esas horas, el caballero seguía insistiendo, señor Savalas, usted sería, por favor, para mis hijos, no lo haga por mí, por mis hijos. Savalas se colocó sus audífonos. Un hombre grosero, un hombre altanero. No le costaba nada escribir la firma para los chicos. Por fin, después de tantas horas de vuelo, el capitán anuncia que vamos a aterrizar. Y ustedes no lo van a creer, dice el capitán. Tenemos a alguien muy espectacular, muy famoso entre nosotros. Oh, Savalas estaba, obviamente, yo soy Telly Savalas, yo soy el inspector Koyak. Y cuando está aterrizando, Savalas se da cuenta que había una alfombra roja y había una banda presidencial, había una orquesta.
estos griegos, pues, son lo mejor. Mi padre era griego. Mira la gran bienvenida que me están haciendo. Razona Zavala. Sin lugar a dudas, esta gente ha visto mi show y mi show es el mejor del mundo, es el más visto del mundo. Aquí está el resultado. En eso se abre la compuerta y entran 4 caballeros y saludan a la persona que estaba del otro lado de Teddy's. Señor, ¿está listo? Estamos listos. Así que el caballero se levanta, la hermosa le trae un traje todo lleno de condecoraciones. Era nada más y nada menos que el rey de Grecia. Y Telly Savalas dice, ¿cómo es posible que yo estuve 12 horas sentado al lado del rey de Grecia y lo ignoré completamente? Y damas y caballeros, el rey del universo está a tu lado. ¿Lo vas a ignorar? Si nos ponemos de pie para terminar con una palabra de oración. Amoroso Señor, bendito Padre, ¿cuánto has suplicado para entrar en nuestros corazones? Ayúdanos a entender la necesidad que tenemos de ti, Padre. No dejes de alcanzarnos con tu Santo Espíritu. Forma nuestras vidas, transfórmanos. Ayúdanos a entender de tu inmenso amor y de tu gracia inefable y a responder a ella. Gracias, Padre, por tanta misericordia. Transfórmanos en Jesús. Amén. Muchas gracias. Feliz semana.